Romanos 8:28. Es el apóstol Pablo, una carta a los romanos, pero también es el apóstol Pablo hablándonos a todos nosotros hoy en día. Y dice de la siguiente manera, dice: hermanos, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo vuelvo a leer. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios, ¿dónde están los que aman a Dios? ¿Cuántos de aquí dicen yo amo a Dios? ¿Cuántos sienten amor por Dios? Bueno, esto es para ti, hermano. A los que aman a Dios, dice el apóstol Pablo, a todos ustedes que aman a Dios, quiero decirles algo: todas las cosas les están ayudando para su bien. Todas las cosas que tú estás viviendo te ayudan para bien a los que aman a Dios. Esto es conforme al propósito de lo que fueron llamados, conforme al propósito del cual Dios te llamó. Y de esto quiero hablarte hoy en día. He predicado varias veces de esta parte de la escritura y hoy voy a predicar una vez más. ¿Sabes? Todos nosotros que estamos aquí, de una u otra forma, debemos de entender algo: que cuando Dios nos llama, cuando Dios toca nuestro corazón, lo hace primeramente para revelarse a nosotros, para que nosotros podamos conocerle. Si Dios no toca nuestro corazón, nosotros no podemos conocerle. Podemos escuchar de Él, podemos saber de Él, pero no podemos llegar a tener esa relación. Entonces Dios toca nuestro corazón y entonces le empezamos a conocer. Recibimos el evangelio, bajamos a las aguas del bautismo, entregamos nuestra vida a Dios. Y a veces nosotros consideramos que ese es el único fin y que ahí termina todo, pero no es así. La Biblia demuestra que Dios tiene planes. La Biblia demuestra que Dios tiene propósitos, que no solamente Dios te llama para que le conozcas, sino que Dios te llama para que participes con Él de los planes que Él tiene. Dios en su reino es un Dios que planea, es un Dios que planea, es un Dios que hace planes, y dentro de esos planes nos incluye a nosotros. Cuando yo fui llamado la primera vez por Dios, a mis escasos casi 18 años, Dios ya tenía planes conmigo. Yo no sabía cuáles eran sus planes, pero Él ya tenía planes conmigo. Así que si Dios te llamó, aunque tú no conozcas cuáles son sus planes, Él ya tiene planes contigo. Y la Biblia dice que sus planes son buenos. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. ¿Cuántos consideran? ¿Cuántos de aquí dicen: yo sé que Dios tiene planes conmigo? ¿Cuántos creen que Dios tiene planes contigo? No es que te trajo aquí para que vengas cada domingo y recibas la palabra solamente. No, Dios ha planeado algo contigo. Pero sus planes, los planes que Dios hace con nosotros, aunque son planes de bien y no de mal, los hace con el firme propósito de que nosotros los llevemos a cabo, pero también que nosotros podamos tener éxito en sus planes, que nosotros podamos lograr llegar a la meta en sus planes, que nosotros podamos llevar a cabo lo que Él ha planeado para nosotros. No es de que Él diga: yo te llamo para mis planes y a ver si puedes tú llevar a cabo lo que yo he planeado junto contigo. No, Dios es un Dios que planea, que entiende y que conoce todo, y que sabe la forma como Él va a lograr, cómo Él va a hacer que cada uno de nosotros no solamente se mueva en sus planes, sino que llegue a cumplir el propósito por el cual Dios nos llamó. Entonces, como Dios tiene planes con nosotros y Él desea que cada uno de nosotros llegue a la meta, llegue al objetivo, Él va a trabajar con nosotros, va a trabajar en nuestras vidas. Mire, cuando yo leo la escritura, miro algo, miro hombres y mujeres
que hicieron cosas sorprendentes. En la historia de la iglesia, que no está en la Biblia, pero es la historia de la iglesia, después de los 100 años, miró hombres y mujeres que llegaron a la meta, que conquistaron, que lograron, que trascendieron, que hicieron cosas que en su momento pensaron nunca poder llegarlas a hacer, que nunca imaginaron. En otras palabras, hombres y mujeres que tuvieron éxito. ¿Cuántos de los que estamos aquí quiere tener éxito en algún área en su vida? ¿Pocos? Yo creo que todos deseamos el éxito, ¿cierto? Todos queremos el éxito. Yo no creo que platique con alguien y le diga, ¿tú quieres fracasar? No, queremos tener éxito. Y estos hombres y mujeres, cuando yo leo la escritura, miro que tuvieron éxito. Miro que lograron hacer lo que Dios los llamó. Y quiero decirle que cuando leemos la escritura nos damos cuenta que no era cualquier cosa lo que Dios los había llamado. Pero ¿qué fue lo que logró que ellos tuvieran éxito? Lo que logró que ellos tuvieran éxito es algo de lo que quiero hablarles hoy, que ese es el tema en sí. Es el proceso por el cual Dios nos transforma, el proceso que logra que lleguemos a cumplir los propósitos de Dios. El apóstol Pablo escribe a los romanos porque él entiende que cada uno de nosotros fuimos llamados, Dios se nos reveló, entendemos que estamos dentro de sus planes, de sus propósitos, pero también el apóstol Pablo entiende una cosa, que dentro de todo ese llamado, dentro de todo ese propósito, hay procesos en los cuales cada uno de nosotros vamos a entrar, los cuales cada uno de nosotros vamos a vivir, procesos. Todos vamos a vivir y entrar por medio de procesos. Son necesarios. El proceso es necesario para poder llegar al punto donde Dios quiere que lleguemos. No hay forma de que nosotros podamos llegar a donde Dios dijo que íbamos a llegar si no pasamos por medio de un proceso. En otras palabras, el proceso nos asegura la victoria. El proceso nos asegura también que nosotros llegaremos y conquistaremos lo que Dios dijo que conquistaremos. Miren, cuando hablamos acerca de conquista, porque me gusta predicar acerca de conquista, cuando hablamos acerca de lo que Dios nos ha prometido, me gusta hablar de las promesas de Dios. Yo sé que entramos en gozo y en euforia, porque es agradable escuchar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros, todo lo que Dios nos ha prometido. Pero los que hemos caminado en el Evangelio entendemos una cosa que es importantísimo, es que aunque Dios tenga todos esos planes, en medio de todo ello, sí o sí es necesario un proceso. Si no, usted póngase a observar nada más el mundo, póngase a observar cada detalle, todo lleva un proceso. Hoy aquí estamos en este lugar porque existió un proceso, inclusive nuestro nacimiento es un proceso. Cuando veo la escritura y me pongo a ver la vida de algunos hombres de Dios, me doy cuenta que el proceso, a veces se nos olvida poner atención en el proceso de esos hombres o mujeres de Dios. Por ejemplo, hemos hablado mucho de David, el rey David, que mató un gigante. Hemos hablado mucho que a él ninguna espada lo atravesó, era un rey que todos le temían, a tal grado que el rey David no solamente fue mencionado por otros hombres y le temían otros hombres, sino que Dios dijo de él que era un hombre conforme a su corazón. Pero David no se levantó una mañana con la corona puesta. David no se levantó una mañana y empezó a matar gigantes. David no se levantó una mañana y empezó a ser nombrado como el hombre conforme al corazón de Dios.
sino que David tuvo un proceso. David tuvo un proceso. Y yo quiero que entiendas que hay momentos y hay tiempos donde Dios nos va a meter en procesos, porque llegó el tiempo de la transformación, llegó el tiempo de avanzar. El proceso nos hace avanzar. El proceso nos hace caminar más en los propósitos de Dios. El propósito de Dios es que entremos en un proceso y avancemos, que no nos quedemos donde mismo. Mira, si cada uno de nosotros no tuviéramos un proceso, aún fuéramos niños. El proceso nos enseña. En el proceso aprendemos a caminar. ¿Cuántos nacieron caminando? ¿Algunos de aquí? Ninguno. Aprendimos a caminar en el proceso. ¿Cuántas veces se cayeron? Ninguno recuerda, ni yo tampoco. Aprendimos a comer. Aprendimos a hablar. Algunos seguimos aprendiendo a hablar. Pero hubo un proceso para que hoy pudiéramos hacer, movernos y ser lo que hoy somos. Y yo quiero decirte que también en la vida espiritual, también en el reino de Dios hay un proceso para que tú puedas hacer lo que Dios dijo que ibas a hacer. Para que Dios haga contigo lo que Él prometió hacer, existe un proceso, y ese proceso es para transformarnos. Pero miren, ¿por qué les digo que es muy agradable hablar acerca de lo que Dios va a hacer, pero a veces no es tan agradable hablar acerca de cómo Dios lo va a hacer? Porque el proceso, la mayoría no nos gusta. Aunque algunos digan que sí, a la mayoría no nos gusta el proceso. Nos gustan los resultados, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí en enero o en diciembre no hicieron planes de que este año sí o sí iban a? Y dijeron, sí, yo este año me voy a formar, este año no sé, voy a estudiar, este año yo voy a aprender inglés, este año voy a ir al gimnasio, este año voy a hacer cambios en mi vida. Y cuando ustedes miran la meta, que dicen, sí, eso es lo que quiero, pero después miran que hay un proceso, dicen, es lo que quiero, pero no me gusta el camino, que es el proceso. El proceso a la mayoría no nos gusta, porque el proceso no es el gozo del Señor. El proceso no es llegar y empezar a matar gigantes y que todos te aplaudan porque mataste gigantes. El proceso no es tan bonito muchas veces. ¿Y saben por qué? Porque el proceso es para transformarnos. El proceso es para cambiarnos. El proceso es para convertirnos de lo que no somos a lo que tenemos que ser. Y el proceso duele. El proceso muchas veces duele. Yo no sé si usted ha estado en algún proceso, pero yo digo que sí. Si Dios lo ha metido en algún proceso, pero yo digo que sí. Cuando yo recuerdo algunos procesos de los que Dios me ha metido, digo, gracias Dios por meterme en esos procesos. Porque si no fuese por eso, no pudiera estar aquí. Si no fuese por esos momentos, yo no pudiera ser la persona que ahora soy. Seguiría siendo yo la misma persona de siempre. Y yo quiero decirle algo. Dice la Biblia que usted es una nueva persona en Cristo Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay cosas en usted que no se han quitado, que todavía siguen siendo de la vieja persona y no de la nueva persona en Cristo Jesús, necesita un proceso para cambiarlo. Y mire, déjeme avanzar a lo que le quiero decir. Voy a tomar algunos ejemplos, unos pocos ejemplos de hombres de Dios, cómo vivieron su proceso y a dónde llegaron. ¿Cuántos se saben la historia de José, el soñador le llaman? Pero este José era el hijo de Jacob, uno de los hijos de Jacob, el cual él fue el segundo del rey de Egipto. Él estaba en control de todo Egipto, era administrador, tenía el poder sobre Egipto. Su palabra tenía peso en Egipto, lo que él decía se hacía. Después del rey no había otra autoridad más que José. Y cuando he predicado de José, de cómo Dios
lo puso, lo estableció. Todos nos alegramos, todos nos gozamos con esa historia. Pero cuando hablamos de su proceso, que fueron tentativamente algunos años, nos damos cuenta que su proceso no fue fácil. La Biblia dice que él fue echado en un pozo para iniciar su proceso. Fue despreciado primero por sus hermanos y fue echado en un pozo, y allí iniciaba su proceso. Y allí era importante recordar lo que el apóstol Pablo diría muchos años después: todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que aman a Dios, los que cargan un propósito de parte de Dios. José sabía que cargaba un propósito de parte de Dios, pero estaba encerrado en un pozo sin salida. No sé si él entendería en ese momento que era un proceso necesario, porque él sería el segundo del rey años después, y que era necesario estar en un pozo, era necesario estar en una soledad, era necesario estar derramando lágrimas donde no hay nadie, donde no hay fiesta, donde hay llanto, donde hay dolor. Porque mira, el que tu familia te desprecia, el que tus propios hermanos te desprecien, te envidien y quieran matarte, ese es el proceso. Yo no sé si alguien ahora está pasando algún proceso, pero quiero alentarte en esta tarde que entiendas que Dios tiene un propósito grande. Por eso tu proceso también es grande. Y luego él fue vendido. No tan solo eso, fue vendido. Después de un tiempo fue vendido como un esclavo. Y él estuvo en un tiempo de esclavitud, en un tiempo de servidumbre, sirviendo a Potifar. Pero después de eso fue metido a la cárcel. Su situación cada vez se complicaba más. Tal vez él no entendía que estaba en un proceso, pero él estaba en un proceso. Él estaba siendo preparado, estaba siendo transformado. Miren, ¿creen que el pozo no lo transformó? ¿Creen que el ser un esclavo no cambió algo en él? ¿Creen que estar en la cárcel no cambió algo en él? Muchos piensan que él estuvo delante del rey después de salir de la cárcel, porque él salió de la cárcel, y entonces interpretó los sueños y ya tomó posesión. Aunque la escritura lo narra así, él pasó por todo ese proceso para poder llegar el día en estar delante del rey y estar listo para tomar la posición que Dios le daba. Y hoy hay quienes quieren tomar la posición sin proceso, y eso es un gran error. Es un gran error tomar lo que Dios te ha prometido. Si no tienes un proceso, lo vas a arruinar. Porque cuando José se paró y lo vistieron, le cambiaron las vestiduras, le pusieron calzado nuevo, le pusieron el anillo, que también para reconocerlo con autoridad. Cuando él se paró en ese lugar, él sabía lo que tenía que hacer. Él no estaba dudando de lo que tenía que hacer. La Biblia dice que él fue un administrador. Mira, iban a venir 7 años de sequía, 7 años de abundancia y 7 de sequía. Si él no hubiera sido procesado, ¿sabes lo que hubiera hecho? Él hubiera despilfarrado todo en la abundancia, y en la sequía hubiera dicho: Señor, bendíceme, Señor, bendice a tu hijo, Señor, ayúdame, Señor, ayuda a tu hijo. Pero alguien que fue procesado entendía que tenía que ser un buen administrador en la abundancia, porque vendía sequía. Que cuando estuviera en la sequía no iba a necesitar levantar las manos, porque él era un hombre, una mujer procesada. No sé si estás entendiendo. Si eres un despilfarrador, necesitas proceso. Hay quienes aquí Dios pone bendiciones en sus manos y todo lo despilfarran. Es más, ni la ofrenda pueden dar porque no tienen ya. Necesitas un proceso para que entiendas que tú puedes transformarte en alguien mucho mejor de lo que eres ahora. El proceso es necesario, iglesia. Mira, eso permitió que José fuera reconocido y estuviera en el poder durante un buen tiempo hasta su muerte. Pero te voy a hablar de alguien del Nuevo Testamento. La escritura dice que el apóstol Pedro,
anduvo con Jesús 3 años, ¿cierto? Y en el libro de los Hechos, cuando ya Jesús se había ido, dice la Escritura que bajo la sombra de Pedro, que cuando Pedro caminaba, los enfermos se sanaban solamente al darle la sombra de Pedro. El apóstol Pedro caminaba, no necesitaba orar por los enfermos, no necesitaba liberar a los enfermos. Mientras él iba caminando, se iban sanando, se iban liberando, se iban transformando. Mientras él iba caminando, iba afectando los corazones de las personas. Dice que cuando él hablaba, 5,000 personas, 3,000 personas se convertían. Pero Pedro no siempre fue así. Cuando él anduvo con Jesús, la sombra de él no hacía nada. Él hablaba, nadie lo escuchaba. ¿Por qué? Si estamos hablando de la misma persona, la diferencia es que en medio de ese tiempo hay un proceso que lo transformó. Y Jesús en la última noche de la cena le dice: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Y sabe qué dice Pedro? Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y él le dice: Pedro, por favor, te conozco. El gallo no va a cantar y tú me vas a negar. Mira, Jesús le estaba diciendo: Pedro, llegó el tiempo de que entres en un proceso, porque lo que tú vas a hacer, lo que tú tienes que hacer, lo que tú vas a lograr, la asignación que a ti se te dio, necesita un último proceso antes de que me vaya. Y te lo voy a anunciar hoy. Satanás se ha pedido para zarandearte. Y quiero decirte que estés tranquilo, porque yo he orado, yo he visto tu caída, pero también he visto que te levantas. Y a veces nosotros no entendemos eso. Y Pedro dijo: no, pastor, usted no me conoce, yo estoy dispuesto a lo que sea. Mire, si ahorita pregunto a alguien: ¿hasta dónde estás dispuesto con Dios? Pedro dijo: dispuesto estoy a ir contigo hasta la muerte. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto con Dios hoy? Si hoy Jesús te preguntara: ¿hasta dónde estás dispuesto conmigo? Yo prefiero ser sincero, porque Él lo sabe todo. Él sabe hasta dónde tú estás dispuesto y hasta dónde no estás dispuesto. A Jesús no le vamos a andar con cuentos, como diciendo: Jesús, contigo hasta donde quiera, mándame a donde quieras, yo voy a donde quieras, a la hora que... Hermano, lo citamos a reunión aquí, no vienes. ¿Qué vas a estar dispuesto? A veces les digo: mañana tenemos reunión. ¿A qué horas tenemos que conectarnos a la reunión? Hay que conectarnos a la reunión. No me salgas con que estás dispuesto a ir por las naciones. Conéctate los lunes y después hablamos. Le hablo a los líderes. Hay que hablar claros, hermano. Mire, con Jesús hay que hablar claro, porque Pedro le dijo: no, yo voy a ir contigo a donde quieras, a la muerte voy. Jesús dice: no, tranquilo, hay que hablar claros. Pedro, yo te conozco. Es más, traes un machete todavía. Sacó el machete y le mochó la oreja. Digo: no, tú sigues utilizando las mismas herramientas del pasado. Sigues utilizando la fuerza del mundo. Sigues utilizando el poder del mundo. Sigues utilizando la astucia del mundo. Pero te voy a enseñar, este proceso te va a quitar lo que mi palabra no te pudo quitar. Este proceso te va a quitar lo que los servicios del domingo no te pudieron quitar, Pedro. Para que aprendas a utilizar lo que yo te doy: el poder del Espíritu, la unción del Espíritu, la comunión con el Espíritu. ¿Y sabe qué dijo Pedro? No. Pero al final de cuentas, Pedro negó 3 veces al Señor y se fue, se derrumbó. Pero Pedro fue levantado. Porque mira, hay procesos que nos llevan hasta el suelo para humillarnos, porque alguno de nosotros, como Pedro, tiene orgullo. Mire, a veces me siento y miro. Yo soy muy observador, aunque casi no miro. Qué ironía, ¿no? Soy muy observador, pero casi no miro. Y observo de los detalles. Siempre desde que he estado
más joven, más chico, ahí está mi pastora, no me dejaron mentir, soy muy observador, estoy callado y observo, casi no hablo. Usted batalla para sacarme las palabras, aunque parezca que no. Y a veces observo a algunos hermanos que piensan que son mejores que otros por el don que tienen, por la bendición que tienen. Y en realidad yo digo, no son mejores. La Biblia nos demuestra que cada uno de nosotros somos iguales, pero hay algunos que se sienten mejores. Y lo único que miro yo cuando alguien se siente mejor que el otro es orgullo. Entonces Pedro se sentía mejor y lo que necesitó fue un zarandeo para poder quitarle el orgullo, porque el orgullo no puede dejar que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Dice la Biblia que Dios mira de lejos al orgulloso y Dios quiere estar cerca de ti. Y para eso dice, ¿saben qué? Y mira lo que dice: Satanás te ha pedido. Nosotros pensamos que el enemigo tiene el control de algunas cosas o tiene el control sobre nosotros. A veces pensamos que cuando el enemigo viene y nos ataca, cuando se presentan algunas situaciones, es que él lo puede hacer simplemente porque quiere. Pero no, la Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido, en otras palabras, él no puede tocarte a menos que se le autorice. Y si se le autoriza es con un propósito. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Cuando vino el diablo y le dijo que le permitiera tocar a Job, y Dios le dijo: te lo permito hasta este punto. Esto nos quiere decir algo. Lo que nos quiere decir es que nosotros tenemos la protección de Dios siempre. El enemigo no puede entrar en cualquier día y tocarnos, no puede. Y cuando entra es porque fue permitido por causa de un proceso o de un propósito. Pero Pedro atravesó todo eso y lo levantó. Vino Jesús y lo levantó. Y entonces leemos en la Escritura que ahora el Pedro, que en aquel tiempo decía muchas cosas que él decía que estaba dispuesto a hacer y no las hacía, y que cargaba una espada todavía, lo miramos acá en el libro de los Hechos, donde la palabra de Dios nos dice que bajo la sombra de Pedro, que Pedro caminaba y los enfermos se sanaban. ¿Qué cambió? El proceso transformó a Pedro, reveló lo que él tenía que ser, lo llevó al punto, lo llevó a ser el hombre, lo llevó al cambio que manifestara la gloria de Dios. Y ¿sabes qué? Dios quiere que tú manifiestes la gloria de Dios. Dios quiere que tú manifiestes lo que fue anunciado que tú serías. Y para eso necesitas entrar a un proceso. Y para eso Dios va a usar uno u otro proceso para que lleguemos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo sé que no hay muchos amenes, porque el proceso, vuelvo a decirlo, a nadie nos gusta, porque el proceso incomoda. El proceso duele. ¿Sabe por qué? Porque el proceso quiere decir que te van a limpiar, te van a quitar lo que no debes de cargar, van a empezar a purificarte. Pero el proceso es lo único que te asegura que estés de pie y que puedas caminar en el plan y en el propósito que Dios ha establecido. Porque en la Biblia encontramos algunos ejemplos que Dios nos dejó, y creo que fue por esta causa. Ejemplos donde alguien no fue procesado, y no son buenos ejemplos, casi no predicamos de ellos. Uno de ellos, Saúl, el primer rey. La Biblia dice que fue seleccionado, no dice que estuvo un tiempo, él fue seleccionado, de repente fue levantado y lo pusieron como rey. Su reinado no duró tanto tiempo, y no tan solo hizo que la nación se desviara, sino que él fue y buscó a hechiceros, a brujos. Él se perdió del camino. A él no le importaba la gloria de Dios, le importaba la gloria de él mismo. Y al final terminó perdiendo la vida a él y su hijo, y perdiendo el reino, porque no había un proceso en su vida.
Hoy yo sé que todos queremos llegar a la meta, todos queremos tener éxito, todos queremos lograr, lo queremos y está bien, pero quiero decirte que todo aquel que ha logrado algo, todo aquel que se ha subido a un podio, todo aquel que ha levantado una copa, lo ha hecho porque hay un proceso de por medio. No se levantó una mañana y dijo hoy voy a triunfar, no. Para que llegues al éxito, para que llegues a cumplir el propósito de Dios, hay un camino, hay un proceso. Tienes que transformarte, tienes que cambiarte, tienes que renovarte. Tiene que haber un cambio. Moisés fue llamado para ser un libertador. Y es hermoso cuando alguien te dice Dios te está llamando. Yo recuerdo cuando los pastores me dijeron, sentimos de parte de Dios, y algo así, que Dios te está llamando para ser un pastor. Yo dije, un momento, no lo quería. Primero por la responsabilidad, y segundo porque entendía que de acuerdo al llamado es el proceso. Así que si aquí tú tienes un llamado de parte de Dios, también tienes un proceso de parte de Dios. No te vas a poder librar del proceso. Así que Moisés es un libertador, sí, mándamelo 40 años al desierto. Todos hablamos de Moisés cuando abrió el mar, cuando bajó con las tablas, pero él estuvo 40 años en el desierto siendo procesado. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso y humilde. Más manso y humilde. Pero esa mansedumbre y humildad no la aprendió en Egipto, porque en Egipto él era un príncipe. A él le servían, a él le decían, Señor, no se levante, yo limpio, yo lo hago, Señor, aquí está lo que usted me ordenó. Pero cuando él entró en un proceso, salió del proceso y dijo, Señor, lo que tú digas, Señor, lo que tú mandes, Señor, como tú quieras, Señor, como tú desees, porque había un proceso. Y entonces lo que logró es que cuando salió del proceso, mire, una vara podría abrir el mar. Cuando un hombre sale del proceso, las cosas pequeñas se vuelven poderosas. Ya no importa lo que tú tengas o no tengas, si eres un hombre o una mujer procesado, tú te paras enfrente del mar y una vara lo abre. Ya no importa tanto tu capacidad o no, eres un hombre o una mujer procesada, haces una oración y el pan se multiplica. Porque eres un hombre procesado, una mujer procesada. Ya no importa si hablas mucho o hablas poco, tú caminas y los enfermos se sanan. Porque hay un proceso en tu vida. No importa, ya cuando hay un proceso, la victoria está asegurada. Mira, David un día va, lleva lonche, mira a Goliat, nadie quiere enfrentarlo y David solamente tiene piedras. Pero lo que no saben sus hermanos, lo que no sabe Goliat, lo que no sabía Saúl, lo que no sabía el ejército era que ese joven ya estaba procesado para enfrentar gigantes. Así que ya no era, él no estaba entrenado en estrategia, no estaba entrenado en guerra, él solamente tenía piedras. Cuando tú tienes un proceso, las piedras se convierten en el potencial para derribar gigantes. No es lo grande que tú eres, lo grande que tú tienes, es el proceso que tú llevas. Es el proceso que tú llevas. En el proceso, el lonche de un niño alimenta a miles. Por eso es necesario el proceso. Es necesario. Es necesario que lo entendamos. Para cuando entremos en ello, entendamos que hay un propósito más grande. Hoy tú no eres lo que eras ayer. Estoy seguro. Tú has cambiado. Los procesos te han transformado. Tú no eres la misma mujer, el mismo hombre de ayer. Has crecido. Las dificultades, las batallas te han transformado. Las lágrimas te han transformado. El dolor te ha transformado. La soledad te ha transformado. Tú has crecido. Eres un hombre, una mujer diferente. Pero Dios no ha terminado. Dios no ha terminado contigo.
Él aún seguirá trabajando, porque aunque el día de hoy has llegado a cierto punto y has conquistado ciertas batallas, hay cosas por delante que Dios tiene preparadas para ti. Hay cosas por delante que Dios tiene preparadas, victorias en las cuales tú te tienes que parar, pero para eso te tienes que entrenar. Por eso hoy quiero que guardes esta palabra en tu corazón: todo obra para bien a los que aman a Dios. Si hoy estás pasando por soledad, eso te va a ayudar para bien. Si estás pasando por dolor, eso te va a ayudar para bien. Si estás pasando por dificultad, te va a ayudar para bien. Si estás pasando por debilidad, te va a ayudar para bien. Lo que tú estés pasando, dice la Escritura, te va a ayudar para bien, porque eres un llamado de Dios. Hay un propósito en ti, cargas un propósito divino. Es necesario pasar por el proceso. Todos los que Dios ha escogido, les ha dado propósito, los ha incluido en sus planes, pero es necesario pasar por un proceso. Él nos pasará. No es un castigo de Dios el proceso, es la evidencia de que cargas un propósito. El proceso no es un castigo de Dios, es la evidencia de que Dios está contigo y está creyendo en ti. Es la evidencia de que sigues avanzando. Cuando tú sigues avanzando, sales de un proceso, vences, peleas la batalla y entras a otro, porque tienes que continuar, tienes que seguir. Dios está trabajando contigo y Él no ha terminado. Así que si hoy tú te identificas en una situación que te incomoda, en una situación de dificultad, no busques que sea más cómoda. No busques adaptar las cosas para que sea más cómoda, que es la tendencia natural. Si algo nos incomoda, empezamos a buscar mover las cosas para que sean más cómodas para nosotros. Vive tu proceso. Vive tu proceso, porque de aquel lado es donde está la victoria. De aquel lado está el propósito de Dios, lo que Dios ha determinado. Hoy cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos dones, tenemos ministerio, pero Dios va a agregar proceso a cada uno de nosotros y terminaremos siendo lo que Dios dijo que seríamos. Le dijo a Jeremías, cuando le dijo: tú eres mi profeta, yo te escogí para mi profeta. Y él dijo: no, yo soy un niño. Y él dijo: no, tú no lo entiendes. Yo soy Dios, tú no lo entiendes. Cuando yo escojo a alguien, cuando yo selecciono a alguien y le doy propósito, no lo hago para a ver si se puede o no se puede. Y te voy a decir algo muy revelador: yo te conocí desde antes que tuvieras en el vientre de tu mamá, y te santifiqué y te di por profeta. Esto no tiene que ver con esta vida nada más. Lo que Dios quiere hacer con nosotros no tiene que ver con que Dios lo haya planeado ayer o Dios lo haya planeado cuando se nos presentó el Evangelio. Dios lo lleva planeando desde toda la eternidad. Los planes de Dios son eternos, y lo que Dios va a hacer contigo fue planeado desde la eternidad. Así que no puedes decirle a Dios ahora, decirle: Señor, creo que tus planes no están bien hechos, tus planes necesitan ser cambiados, tus planes tienen que ser otros. O como yo diciendo: Señor, considero que puedes enviar a otro, porque yo no siento que sea la persona indicada. Dios dijo: no, le dijo a Moisés: no voy a enviar a otro, tú vas a ir, tú vas a hacerlo. Yo lo hice contigo, yo lo planeé contigo, no voy a cambiar por otro. Levántate, iglesia, y ponte de pie. Es una